A veces, hojeando las páginas de una revista muy vieja, miraba este juego sobre la historia del arca. El artista que lo dibujó cometió algunos errores, algunas equivocaciones. Hay más o menos 2 imprecisiones. Algunas son muy obvias. Hay una chimenea, una parte aérea, una lámpara y una cuerda de reloj en el arca. Algunas tienen que ver con la cantidad de animales, pero hay un error mucho más grave en esta historia del arca que aquí no se informa. Y el problema es, ¿dónde están las plantas? Entonces está Dios que va a sumergir a la tierra de forma permanente, o al menos durante algún largo periodo. Nadie se ocupa de las plantas. Noé tenía que llevar 2 aves de cada clase, de cada especie animal, de cada tipo de ser que se mueva, pero no se menciona a las plantas. ¿Por qué? En otra parte de la misma historia, todos los seres vivos son solo criaturas vivientes que bajaron del arca. Aves, ganado, animales silvestres. Las plantas no son criaturas vivientes. Esa es la idea. Esa es la idea que no surge de la Biblia, pero es algo que siempre ha acompañado a la humanidad. Echemos un vistazo a este bello código de un libro renacentista. Aquí tenemos la descripción del orden natural. Es una bella descripción porque empieza a la izquierda con las piedras. Inmediatamente después de las piedras, las plantas, que son capaces de vivir. Tenemos a los animales, que son capaces de vivir y de sentir. Y en la cima de la pirámide está el hombre. Este no es el hombre común, es el Homo estudiosus, hombre estudioso. Esto es muy reconfortable para personas como yo. Soy profesor. Estar allí en la cima de la creación, pero es algo totalmente equivocado. Lo saben bien respecto de los profesores, pero es erróneo también respecto de las plantas, porque las plantas no solo pueden vivir, pueden sentir. Tienen una capacidad perceptiva mucho más sofisticada que los animales. Solo a modo de ejemplo, cada ápice de la raíz puede detectar y monitorear de forma concurrente y continua al menos 15 químicos y parámetros físicos diferentes. Y puede mostrar y revelar un comportamiento tan maravilloso y complejo que solo puede describir el término inteligencia. Bien, pero esto es algo. Esta subestimación de las plantas es algo innato en nosotros. Ahora veamos esta película corta. Tenemos a David Attenborough. David Attenborough es un amante de las plantas. Él ha realizado las películas más bellas sobre el comportamiento de las plantas. Cuando él habla de las plantas, todo es correcto. Cuando habla de los animales, tiende a eliminar el hecho de que existen plantas. La ballena azul, la criatura más grande del planeta, eso está mal, completamente mal. La ballena azul es un gnomo comparado con la verdadera criatura más grande que existe en el planeta, que es esta maravillosa, magnífica Sequoiadendron giganteum. Y este es un organismo vivo que tiene una masa de al menos 2.000 toneladas. Ahora, la historia de que las plantas son organismos de bajo nivel fue formalizada hace muchos años por Aristóteles, quien en De Anima, un libro muy influyente para la civilización occidental, escribió que las plantas están en el límite de lo viviente y lo no viviente. Tienen una especie de alma de muy bajo nivel. Se denomina alma vegetativa, porque es inanimada y por ende no necesita sentir. Veamos. Bueno, algunos de los movimientos de las plantas son muy bien conocidos. Este es un movimiento muy rápido. Esta es una tibanea, una Venus atrapamoscas, cazando caracoles. Lo siento por el caracol. Esto ha sido algo negado durante siglos, a pesar de la evidencia. Nadie podría decir que las plantas pueden comer un animal, porque eso iría en contra del orden natural. Pero las plantas son capaces de realizar muchos movimientos. Algunos son muy conocidos, como la floración. Es solo cuestión de usar algunas técnicas, como la aceleración de fotogramas. Otros son más sofisticados.
Miren a este hombre joven que se mueve para atrapar la luz en cada momento. Realmente es muy elegante. Parece la danza de un ángel. También son capaces de jugar. Realmente están jugando. Estos son jóvenes girasoles y lo que están haciendo no puede describirse con otro término que no sea jugando. Se están autoentrenando, como muchos animales jóvenes, para la vida adulta, donde serán llamados a seguir al sol todo el día. Son capaces de responder a la gravedad. Por supuesto, por eso los brotes crecen contra el vector de la gravedad y las raíces hacia el vector de la gravedad. Pero también son capaces de dormir. Esta es una mimosa púdica. Así durante la noche enrosca las hojas y reduce el movimiento y durante el día abre las hojas. Hay mucho más movimiento. Esto es interesante porque esta maquinaria del sueño se conserva perfectamente en la misma planta, insectos y animales. Y si uno tiene que estudiar un problema del sueño, es mucho más fácil estudiarlo en las plantas, por ejemplo, que en los animales. Y es mucho más fácil incluso éticamente. Es una suerte de experimento vegetariano. Las plantas hasta son capaces de comunicarse. Son comunicadoras extraordinarias. Se comunican con otras plantas. Pueden distinguir a familiares de no familiares. Se comunican con plantas y otras especies y se comunican con animales produciendo químicos volátiles. Por ejemplo, durante la polinización. Ahora bien, la polinización es un tema muy serio para las plantas, porque mueven el polen de una flor a otra, pero no pueden moverse de una flor a otra. Por eso necesitan un vector, que este vector, por lo general, es un animal. Las plantas han usado muchos insectos como vectores para el transporte del polen. Pero no solo insectos, incluso aves, reptiles y mamíferos como ratas y murciélagos se usan habitualmente para el transporte del polen. Este es un asunto serio. Tenemos las plantas que le dan a los animales una especie de sustancia dulce muy energizante y recibe a cambio el transporte del polen. Sin embargo, algunas plantas manipulan a los animales, como es el caso de las orquídeas que prometen sexo y néctar y no dan nada a cambio por el transporte del polen. Ahora hay un gran problema detrás de todo este comportamiento que hemos visto. ¿Cómo es posible hacer esto sin un cerebro? Tenemos que esperar hasta 1880, cuando este gran hombre, Charles Darwin, publica un libro maravilloso, sorprendente, que inicia una revolución. Se titula El poder del movimiento en las plantas. A nadie se le permitió hablar del movimiento en las plantas antes de Charles Darwin. En su libro, asistido por su hijo Francis, fue el primer profesor de fisiología de las plantas en el mundo, en Cambridge. Tomaron en consideración cada movimiento en 500 páginas. Y el último párrafo del libro es una especie de marca de estilo porque normalmente Charles Darwin pone en el último párrafo del libro el mensaje más importante. Allí escribió: no es exagerado decir que la punta de la radícula actúa como el cerebro de uno de los animales inferiores. Esto no es una metáfora. Él escribió unas cartas muy interesantes a uno de sus amigos, J.D. Hooker, en ese momento presidente de la Sociedad Real, por ende la máxima autoridad científica de Gran Bretaña, hablándole del cerebro de las plantas. Este es un ápice de la raíz que crece en contra de una pendiente. Pueden reconocer este tipo de movimiento. Es el mismo movimiento de gusanos y serpientes, que todo animal que se mueve por el piso sin patas pone de manifiesto. Y no es un movimiento fácil, porque para realizarlo hay que mover distintas partes de la raíz y sincronizar esas partes sin contar con un cerebro. Así, estudiamos el ápice de la raíz y encontramos que hay una región específica que está aquí, pintada de azul, que se denomina zona de transición. Esta región es muy pequeña, mide menos de 1 milímetro.
Y en esa pequeña región se produce el mayor consumo de oxígeno en las plantas. Y más importante, existen estas señales de aquí. Las señales que estamos viendo son potencial de acción. Son las mismas señales que las neuronas de mi cerebro, de nuestro cerebro, usan para intercambiar información. Sabemos que el ápice de la raíz tiene solo unos centímetros de célula que presentan esta funcionalidad. Y conocemos el tamaño del ápice de la raíz de una planta pequeña como el centeno. Tenemos casi 14 millones de raíces. Tenemos casi 11 millones y medio de ápices de raíz y una longitud total de 600 kilómetros o más y un área superficial muy alta. Imaginemos que cada ápice de la raíz trabaja en red con todos los demás. Aquí a la izquierda tenemos Internet y a la derecha el aparato de la raíz. Trabajan de la misma manera. Son una red de pequeñas computadoras trabajando. ¿Y por qué son tan similares? Porque evolucionaron por la misma razón, para sobrevivir a la depredación. Trabajan de la misma manera. Así uno elimina 90% del aparato de la raíz y las plantas siguen funcionando. Uno elimina el 90% de Internet y sigue funcionando. Por eso, la sugerencia para personas que trabajan con redes, las plantas pueden darle buenas sugerencias de cómo evolucionar redes. Y otra posibilidad es una posibilidad técnica. Imaginemos que podemos construir robots inspirándonos en las plantas. Hasta ahora el hombre se inspiró en el hombre o en los animales para producir robots. Tenemos animaloides, robots inspirados en los animales, insectizoides, etc. Tenemos los androides que se inspiran en el hombre. Pero, ¿por qué no hay plantoides? Bien, si uno quiere volar, está bien mirar a las aves, inspirarse en las aves. Pero si uno desea explorar los suelos o si quiere colonizar nuevos territorios, lo mejor es inspirarse en las plantas que son maestras en hacer esto. Tenemos otra posibilidad en la que estamos trabajando en el laboratorio, que es construir híbridos. Es mucho más fácil construir híbridos. Híbrido quiere decir algo que es mitad viviente y mitad máquina. Es mucho más fácil trabajar con plantas que con animales. Tienen poder computacional, tienen señales eléctricas. La conexión con la máquina es mucho más fácil, incluso éticamente es mucho más factible. Y estas son tres posibilidades en las que estamos trabajando para construir híbridos impulsados por algas o por las hojas al final, por las partes más poderosas de las plantas, por las raíces. Bueno, gracias por su atención. Y antes de terminar, me gustaría asegurarles que ningún caracol resultó dañado preparando esta presentación. Gracias. Realmente es raro ver que alguien hable así de una especie como, o sea, de los vegetales, porque generalmente siempre se considera que son especies, que son seres vivos, pero completamente inanimados o que su movimiento es corto o poco. O sea, no se expresan mucho, no cambian mucho. Y uno va viendo los ejemplos que va dando en el video, lo que se va mostrando es completamente distinto de un tipo de reino, que es el reino vegetal, donde podemos encontrar millones de interacciones. Las plantas tienen un sistema de vivencia, realmente es admirable porque tienen diferentes estados de sociedad, de consociaciones, de asociaciones. Es impresionante cómo uno puede juntar 3 tipos de plantas distintas y se pueden llevar bien o se pueden llevar mal. Se pueden adaptar en el ambiente como se pueden no adaptar. Entonces vos vas a tener en momentos donde, por ejemplo, un pino, debajo del pino no va a crecer pasto,
no va a crecer nada. Él va a marcar su territorio, va a ser él. En cambio, un algarrobo, debajo de él va a crecer pasto. Eso es efecto de una asociación. No es una simbiosis porque no vendrían a estar interactuando los dos organismos en el mismo organismo, pero es una asociación, una consociación donde la leguminosa, que vendría a ser el algarrobo, le brinda lugar a la gramínea, que vendría a ser el pasto. Entonces es como si fueran dos niños que uno le ayuda al otro a llegar más arriba para buscar un caramelo o algo. Eso es lo mismo. El algarrobo va a sustraer nutrientes más profundos del suelo y dejarlos en superficie para que lo puedan obtener más fácil las gramíneas. Entonces de esa forma uno va haciendo un equilibrio. Tienen un efecto que es muy marcado al estrés. La planta, el estrés lo sufre muchísimo. Se ha estudiado mucho en los últimos años sobre mecanismos para poder ayudar a las plantas con lo que vendría a ser las enfermedades o después de una piedra, de un granizo, después de una helada, después de una seca grande. El ser humano es una persona que constantemente impone su presencia y quiere imponer su presencia y va a mostrar cómo es él y lo que logra él. En ese afán de conocimientos, de poder tener la mayor posibilidad de abarcar casi todo, se lleva por delante un montón de organismos o sistemas biológicos que los alteran. Como la planta tiene la particularidad de reproducirse más rápido, de poder regenerarse, de poder adaptarse, dicen, lo corto, lo saco, total, después va a brotar de nuevo, o sea, la forma que se reproduce una planta tiene millones, o sea, una sexual y una asexual. La asexual es por flor, que después va a ser el fruto y va a ser la semilla, que puede autohacerla ella sola, o sea, pueden ser autógamas, o puede necesitar de otro árbol para que pueda hacer, o la flor esté en otra parte, o también lo puede hacer por debajo de la raíz, se puede cortar son mecanismos de ella, si le cae una hoja, esa hoja puede viajar, queda en agua, el agua le da las condiciones y brota de vuelta. O sea que se puede hacer esquejes, puede tener estolones, que es una prolongación de los tallos que va por debajo de la tierra, que es el ejemplo de la papa. Después el estolón se engrosa y se transforma en lo que vendría a ser un tubérculo, que es la papa. O puede hacerse por raíz. Tienen millones de formas de propagarse. Entonces, siempre va a estar, hasta que un día no esté más por no cuidarla. Entonces, lo que uno va pasando es perdiendo esas especies. Yo he estado el año pasado en un congreso sobre lo que vendría a ser todo reservas naturales, privadas y nacionales, y es impresionante cómo al ir cambiando la vegetación va moviendo nuestra propia vegetación. Van a encontrar el cambio, el equilibrio, pero en un momento ese equilibrio no va a ser propenso para nosotros. Entonces ahí es donde las plantas se empiezan a defender, por plantas exóticas que nosotros le hemos traído y después no las podemos combatir. Un claro ejemplo es el sorgo de Alepo, una maleza, nosotros los ingenieros agrónomos la conocemos bastante, muy complicada, que es una forma de que las plantas se están vengando, por así decirlo, de la raza o de la raza humana. O sea, si vos le das las condiciones pueden ser un ejército mucho más grande. San Luis tiene mucho arbustal, o sea, flores y fruta nativa es manzana de campo, que se la conoce, que es también de la parte de Córdoba, pero una planta emblema que es el algarrobo, tenemos el algarrobo abuelo, y la forma de supervivencia del algarrobo es espectacular, porque ¿cómo hace ella? Ella genera la flor, esa flor es fecundada por ella misma, o sea, el polen, y hace la fruta semilla, que se la conoce. O sea, hace primero la fruta, que es la chaucha, y adentro está una semilla. Si uno
cosecha esa chaucha, saca la semilla y las quiere plantar, no van a germinar, no nacen. Tiene que pasar unos procesos, se llama escarificación o ruptura de dormición de semilla, para que pueda empezar a germinar. La naturaleza es demasiado viva y ¿qué hace? Se las hizo tentadoras a los animales. Las cabras muchas veces trepan los árboles y pueden llegar a trepar una algarroba. La cabra va, come la algarroba, su aparato digestivo es un rumiante, tiene varios estómagos, va pasando, se va escarificando, luego cuando llega en la S, llega al suelo, la semilla se encuentra ya lista, con fertilizante porque está en la S, y agua, y germina. Y así aparecen los algarrobos. Esa es la forma de reproducirse en la naturaleza. Es un ejemplo de lo que utiliza, si bien el animal se va a comer parte de ella, es para la progenie de ella misma. Vos imaginate una sociedad muy grande que lleva mucho tiempo y con un nivel de crecimiento tan acelerado como es la raza humana. Eso va llevando un montón de otras civilizaciones o micro vidas o no sé cómo, o nuevos organismos que tenés alrededor de biodiversidades distintas, vos las vas mitigando, achicando o por lo menos las vas excluyendo. Entonces la mejor forma, que me parece que es algo que se está haciendo mucho, me parece que es lo mejor, es empezar en todo en algo más orgánico, una agricultura más orgánica y empezar no solo a saber que lo que uno le puede estar sacando al ambiente en algún momento uno lo tiene que estar devolviendo. Entonces es la conciencia que uno tiene que empezar a seguir. Nosotros en la facultad, calculo que todos los ingenieros agrónomos siempre nos dicen que nosotros tenemos que producir. Pero ¿cómo producir? Con los recursos que te da la naturaleza sin destruirla. Nosotros manejamos una palabra que es sustentabilidad y en eso nos movemos. Si nosotros no usamos la sustentabilidad, la producción no llega a ningún lado, porque es a corto plazo. Entonces, si uno hace una cosa en lo que es ambiente y lo hace de una manera sin tener las consecuencias de lo que puede cambiar, cambia un montón de cosas para adelante. Pues el suelo vos lo moviste una vez y se va a terminar moviendo durante toda la vida. Entonces eso es, desde el punto de vista agronómico, la experiencia mía es no solo sembrés, sino fíjate de sembrar, fíjate de qué resguardo le vas a hacer a esa siembra y fíjate qué vas a hacer después de esa siembra, cuando ya no esté más. Entonces ahí tenés la parte de sustentabilidad.